Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde México, Tenochtitlan, su programa Simplemente Feliz de Proyecto Humanidad. Y hoy tenemos un tema padrísimo, chidísimo. Ahí es donde se oyen las porras. Bueno, sexualidad. Sexualidad consciente. Bueno, antes que nada tenemos que decir qué es sexualidad. Sexualidad es referente a el sexo. ¿El sexo qué es? Bueno, les voy contando la información que yo tengo. En esta información me dicen que originalmente los seres eran de un... no existía el sexo, no había una división entre un positivo, negativo, hembra, macho, bueno, todas estas cuestiones. Entonces se hizo en esas épocas, pues se pone a investigar sobre las cabezas de la isla de Pascua, que son monumentos de Mu, de la Lemuria. Se darán cuenta que son seres que no tienen sexo. Por ejemplo, los atlantes de Tula, que son monumentos de esa época, no tienen sexo. ¿Por qué? Porque antaño el ser físico tenía una sola estructura. Esta sola estructura permitía que tuvieran una memoria cósmica y una memoria celular. A la memoria cósmica le llamamos a toda la experiencia que tiene nuestro espíritu. Ese espíritu, que es una energía que va pasando de dimensión en dimensión, de grado en grado, de vida en vida, de experiencia en experiencia. Y tiene una memoria celular. Esa memoria celular es la que se guarda en el cuerpo, por decirlo de esta manera. Yo tengo la memoria que viene desde mi espíritu, de tal o cual galaxia, o como quieras, viniendo de donde venga, y la otra que es la del cuerpo, la del cuerpo, que es la energía que se va transmitiendo de padres a hijos, y así va pasando. Entonces, la reproducción era asexuada. Era un sistema en el que el mismo cuerpo se aumentaba su energía y producía un nuevo ser. Así como cuando hablamos del origen de las estrellas y de la fuente creadora, el padre madre creador, o Dios, si le quieres llamar también así se vale, que al llenarse de energía explotó. Bueno, lo mismo sucede con los seres en aquellos tiempos en los cuales no existía el sexo. ¿Cuándo fue eso en la Tierra? En la Tierra fue en la época de la Hiperbórea. Si les interesa el tema, pueden ir a buscar lo de la Hiperbórea, lo de Mu y lo de la Atlántida. La Atlántida. En esas épocas se ideó un plan, yo no sé quién fue, pero hay que darle un premio. Se ideó un plan para, de esta evolución lineal, que es una experiencia en la cual iba saltando nada más de la memoria cósmica y celular de un solo ser, iba saltando la primera dimensión, la segunda dimensión. Hablando de dimensiones, también podemos hablar de grados evolutivos: el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, hasta el noveno. Pero pues esto era muy lento, o sea, porque tenías que llevar toda la experiencia, ya sea por la vía cósmica, por la vía celular, pero tenías que ir llevando una sola experiencia. Bueno, algún brillante al cual le debemos un premio y un aplauso de pie, se le ocurrió inventar sexual. Sexo viene de la palabra de sexus, que quiere decir seccionar, separar. Entonces se les ocurrió separar este poder y crear
Este símbolo a ustedes les suena conocido, pues sí, es el yin y el yang, que a final de cuentas lo que representa es un todo dividido en dos, que estos a final de cuentas son dos todos, que nada más esto sirve para ahorita lo vamos a platicar cómo va a implementar un crecimiento, una fase de evolución mayor, más rápida, más interesante y sobre todo más divertida. Bueno, cuando este brillante ser, o el consejo de brillantes seres, no importa quién fue, el chiste es que ahí está. Entonces tenemos que, al tener estas dos, pasamos este entero aquí y este entero lo pasamos acá. Entonces tenemos dos memorias cósmicas, dos memorias celulares para multiplicar la información que vamos pasando de un lado a otro. Entonces esto acelera la información porque no es una evolución lineal, sino es una evolución que se transmite de uno a otro de una manera entrelazada. Entonces, cuando hay la fusión entre el lado masculino y el lado femenino, estamos fundiendo esta información de la memoria cósmica, la memoria celular de un ser, con la memoria cósmica y la memoria celular de este otro ser. Entonces, vamos pasando toda la información y entonces vamos generando un crecimiento y una experiencia de dos seres. Entonces, con ello vamos haciendo un acervo mucho más grande en cuestión de las experiencias vividas, las energías recibidas y las energías otorgadas. Y ahorita que hablemos en la parte de la cuarta dimensión, del sexo en cuarta dimensión, vamos a entender esta parte. Entonces, ¿qué sucede? Con cada pareja que tenga que es un todo, se va a ir incrementando este ser. Cada ser con quien tenemos una relación sexual en la cual aceptamos la separación y la unión, nos va a dar esta información, esta evolución de su propia memoria cósmica o de su memoria celular. ¿De qué depende si es la memoria cósmica o la celular? Simplemente de ser consciente o inconsciente, de tener un sexo espiritual o material. Eso ya ahorita vamos a pasar a esa parte porque es la parte que a mí me encanta. Bueno, cuando se inventó esto también, no todo es perfecto, se inventó la dualidad. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Se inventa la separación de sexos, pues también se inventa la dualidad. Ya empieza a existir el positivo y el negativo. Y con ello viene la desgracia del ser humano tridimensional, el bien y el mal. ¿Por qué? Porque al hacerse esta separación, al entrar en esta dualidad, es un conocimiento por oposición, por comparación por contrastes. Entonces, existe el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, el positivo y negativo, y no estaría tan mal el asunto, o no se daría tan patético si no fuera porque los dueños del balón, llamados religión y sociedad, inventaron algo que se llama moral. Entonces a estos les cedimos el poder de decidir la dualidad, que es el mal, que es el bien. Entonces crearon la moralidad y la ética. La ética, que solo quiere decir en la ciencia del deber ser. Entonces desde aquí, desde esta parte, nos controlan todo.
Entonces, resulta que de esta maravilla de maquinaria de evolución que teníamos en la época de la Atlántida y en algunos postdiluvianos escondidos, donde no les caían ni la religión ni la sociedad tan de golpe, donde el tener múltiples relaciones sexuales con diferentes individuos con los cuales vibraba cada persona, entonces inventaron la monogamia. Y esta monogamia no tiene otro objetivo más que joderte la evolución. Y también te dijeron que tiene que ser de por vida, que es pensión vitalicia. Y eso que tiene por objeto joderte la vida y la evolución. Y también dijeron que el celibato que tiene por objeto joderte la vida. Entonces, cuando esto ya no les fue suficiente, por darles un ejemplo, en la época de los hippies de los 60s, que son una etapa de avatares, que ya platicaremos acerca de los avatares, y mientras les voy a subir unos videos de Víctor Vélez y de Ajax Cuánalo para que vean el programa Avatar con Víctor Vélez, se lo recomiendo. Ahorita ahí les ponemos el enlace en la pantalla. Bueno, entonces resulta que el control total de la religión y la sociedad, cuando la moral y las buenas costumbres no fue suficiente, entonces empezaron a inventar enfermedades, así como lo escuchan. Si los dueños del balón pueden crear un ser vivo, manipular al ser humano, y pueden hacer cambios genéticos del grado de los transgénicos y de los animales que se han encontrado mutados, y si no me crees, busca en la red y ahí vas a encontrarlo. Ahí vas a ver que tienes, aparecen las enfermedades, la sífilis, y así como que el mayor triunfo, el VIH. ¿Por qué? Porque ya no era suficiente hablarles de que se los iba a cargar el infierno, ya no les importaba, ya no se la creían, no se la tragaban los infiernos. Entonces pues hicieron el VIH. El VIH, que es un virus tan creado para controlar esto, que hay seres que con VIH positivos, pues, entiéndase y léase Magic Johnson, que sí se cuadró ante los dueños del balón, ante el sistema, a él sí lo curaron. Y a los que no se cuadraron, pues se murieron. Entonces, se va limitando la sexualidad lo más que han podido, solo que cada vez pueden menos. Bueno, nada más hay que revisar las leyes fundamentalistas de diferentes religiones acerca de las relaciones sexuales y sobre todo del golpeteo sobre la feminidad, porque cuando se creó la sexualidad, quien mandaba, quien gobernaba la sociedad era el lado femenino, era el matriarcado. ¿Por qué? Porque una mujer tiene más sensibilidad, una mujer tiene más capacidad de discernimiento, tiene en muchos casos, y en la mayoría de ellos diría yo, tiene mayor sabiduría. El hombre es de fuerza, es de coraje, es de valentía. Entonces llegó el momento en el que hubo una revolución, y se pasó del matriarcado al patriarcado, también para lo mismo, para aplastar el sentimiento, el lado izquierdo. Bueno, aquí vamos a pasar a esta parte muy divertida de la sexualidad en 4D. Todo esto que hemos estado hablando, estamos hablando sobre la sexualidad en 3D, en
la tridimensionalidad en la que vivimos en esta experiencia humana. Bueno, en el 4D, si lo recordamos y si no, chécalo en el video de dimensiones y grados evolutivos, son las emociones. Es una manifestación de una vibración, de una frecuencia más alta que está manejada por las emociones. Y esas emociones son producto de la carga, el pensamiento que se envía sobre un hecho. Bueno, entonces, en 4D, ¿qué tenemos? Aquí tenemos las esferas mentales. Las esferas mentales es donde se guarda toda la información que viene de la memoria cósmica. Así como en las células se guarda la memoria celular, en las esferas mentales que se encuentran físicamente en el encéfalo, en el cráneo, ahí se van guardando las esferas mentales, que son, dependiendo del grado de evolución, podemos hablar desde 3 hasta 9, yo he visto hasta 11 esferas evolutivas en diferentes seres. ¿Y cómo funcionan estas? Son muy sencillos, son es como en un ordenador que tienes los programas ya instalados y que nada más hay que meterles el código para que se abran y empezarlos a usar. Obviamente que esto no les conviene a nuestros amigos dominantes, porque si tú recibes este código y empiezas a abrir todos los archivos, entonces empiezas a liberar de todo esto. Te empiezas a dar cuenta que no hay nadie superior a ti, que no hay más Dios que el tuyo, que tu propia divinidad y que la de cada uno de los que están enfrente de ti. Hombre, mujer, animal, planta, todos son una esencia divina, todos. Entonces, cuando nosotros tenemos un sexo consciente, tenemos un intercambio de información de las esferas mentales. ¿Y cuánto? Dependiendo de cuántas tengamos funcionando. Si tú conectas una computadora con la otra y le das un intercambio, ¿qué pasa con los dos programas? Crecen, aumentan, se potencializan. Eso es lo que pasa durante el sexo. Entonces, por eso es que es tan importante que te digan que es terrible, malo, es tabú, es lo peor. Entonces, eso es lo que sucede con las esferas mentales. Entonces, pero necesitas tener la misma frecuencia que el de enfrente, porque no porque te acuestes conscientemente con el ser más maravilloso que despiertas todas las esferas mentales, no quiere decir que tú vayas a adquirir todos esos conocimientos de las esferas mentales, sino que tiene que estar en la misma sintonía, digamos que en la misma frecuencia, con el mismo amperaje, por decirlo de una manera eléctrica. Bueno, el sexo, aunque se dice que está, aunque no lo crean, estos son los chakras. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así es como yo los veo. El sexo se dice que está en el segundo chakra. Este segundo chakra tiene sus características. Entonces, bueno, de acuerdo, el segundo chakra es el encargado de excretar, o digamos que de drenar la energía. Entonces, por eso es que es importante entender el segundo chakra. Este segundo chakra tiene la característica de que está unido al primer chakra. En el primer chakra tenemos la conexión hacia la tierra. El primer chakra es el que nos conecta con el espíritu de la tierra y tiene dos extensiones. Cuando hablemos de medicina espiritual y cómo se manejan las energías, lo vamos a explicar esto. Entonces, estos son los puntos energéticos: caderas, rodillas, pies, tobillos y pies. Y esto es lo que nos conecta del lado divino.
Entonces, como ven, tenemos una doble vía energética. Entonces, de aquí se conecta al segundo chakra, que es el chakra destinado al manejo de la energía sexual. Este se conecta con el tercero, que es el encargado de digerir. El cuarto, que es el del corazón, que es el que distribuye las energías hacia arriba, hacia abajo, porque es el que queda en medio y es el que le da el control emocional al ser de cuarta dimensión, que al final de cuentas todos tenemos cuerpo de tercera y cuerpo de cuarta dimensión. La única diferencia es estar consciente de ellos. Entonces, de acá tenemos las conexiones hacia los hombros, codos y manos, que son lo que nos da un polo positivo, un polo negativo. Entonces, cuando ponemos el siguiente chakra es el de la expresión, es el del laringeo, el siguiente es el de la visión y el siguiente es la conexión cósmica, la conexión con el cosmos, con nuestras demás conexiones, digamos, como si fueran familiares. En este caso, entonces, tenemos conectado que el sexo es mental, es emocional, espiritual, se expresa, por ejemplo, la lengua. ¿Qué tiene de maravilloso un beso? Un beso es la conexión de tu visión con tu expresión, con tu corazón, con tu energía sexual. Eso es la maravilla de un beso. Y por eso es tan malo besar. ¿Cómo besarse en la boca? ¿Cómo te atreves a besar a más de una persona en la boca? Pues porque así estás intercambiando energía. Entonces te llega más información, entonces te haces más libre. Dejas de estar pensando que hay una virgencita que te defiende de todo y que si le rezas a tal o cual santo todo se soluciona. No, porque ya sabes, empiezas a conocer tu divinidad y tu crecimiento y tu fuerza divina. Entonces, la sexualidad, vamos a pasar a este punto. Ya vimos las vías energéticas y este es la 4D, es el cuerpo de 4D. Cuando es consciente el sexo y cuando es inconsciente. Cuando es consciente es espiritual, cuando es inconsciente es material. Cuando se es consciente estamos entendiendo esto, estamos entendiendo nuestras vías energéticas y cómo lo estamos compartiendo. Y cómo al hacer una imagen en espejo con esta imagen, estamos compartiendo desde el chakra raíz hasta el chakra coronal. Y las consecuentes vías energéticas y el intercambio. Y me faltaba decir que en la mujer los senos tienen un papel muy importante en la división derecha-izquierda del sentimiento y la fuerza del lado positivo y negativo del ser en el balance. Por eso es que son capaces de ser creadoras, que pueden dar y por eso la conexión de la madre con el hijo se potencializa en este chakra, en el cuarto chakra que está representado en la mujer con los senos. Por eso es que son una maravilla los senos, porque expresan una energía muy especial, muy específica. Bueno, entonces, el sexo consciente es espiritual, el sexo inconsciente es material. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás consciente, tú te acercas al ser que espiritualmente está en tu frecuencia. Cuando eres inconsciente, te vas con la vieja más buena, con el güey que más te guste, con el más sabroso o el más nalgón. O sea, ahí es el punto. Entonces, el sexo consciente es multifacético. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas fases, que son desde la voz, la vibración de la voz, el olor, la visión, el tacto, la sensación, lo que le llamamos química. Y eso envuelve todo. Y el material es coito. Ahí les va la gran diferencia. Una persona que tiene sexo consciente no tiene urgencia de copular. No le urge quitarse la ropa para encuadrarse y coger.
sino disfruta paso a paso, va sintiendo las vibraciones y no tiene una urgencia de llegar al orgasmo, sino que el orgasmo viene formado de todas estas sensaciones, de todos estos chakras moviéndose en manera satisfecha y en una perfecta conjunción de este ser con este ser de cuarta dimensión. En cambio, el inconsciente lo que quiere es llegar, coger, durar lo más que pueda y venirse y punto, y ahí se acaba. De ahí vienen muchos dichos, ¿no? De que sirve un hombre después del sexo para nada. El sexo consciente es multidimensional. ¿Qué queremos decir multidimensional? Estamos manejando la tercera y la cuarta dimensión. Y si somos más chilihuilis, la quinta. La sexta, la séptima. Porque al final de cuentas todos poseemos un cuerpo de cada tipo, nada más que solo estamos conscientes en uno. Por eso hay que seres que pueden bajar de la sexta dimensión a una tercera, pero no pueden irse al revés, uno de tercera a uno de sexta. Y el sexo inconsciente es tridimensional, es largo, ancho, ¿qué es? Alto, largo y ancho, y tieso. Es pura carne, pura materia. Me gustan tus nalgas, tus bobbies, y qué buena nalga, y cosas así, ¿no? Y en el sexo consciente se expresa amor, en el inconsciente cariño. Cariño, estoy hablando de querer, de que quieres a alguien. Y cuando quieres a alguien tienes posesión, y que vamos a pasar a ese punto. En el sexo consciente hay responsabilidad. Tú sabes que cuando tú tienes sexo con alguien de manera consciente y no fue satisfactorio, tú eres responsable de ello, pero tú tenías que pasar por esa para conocer el lado no tan agradable, o saber lo que se siente no tener una compatibilidad de frecuencia con otra persona. ¿Cómo lo vas a saber si no lo vives? Eso es la experiencia humana tridimensional. Y en cambio, en el inconsciente hay culpa. Sí, ¿para qué me fui a meter con esta? Y luego se te arman todas las broncas y empiezas a echar culpas de aquí para allá. El sexo consciente es compartido. O sea, yo no me cojo a nadie. No, porque no puedo cogerme a nadie. Puedo compartir la energía sexual con alguien. Entonces, en el sexo inconsciente hay posesión, y cuando hay posesión hay celos. O sea, cuando una persona es consciente, no tiene celos. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a inhibir el intercambio energético de una persona a la cual amo? Y cuando amo, la condición sine qua non es libertad, no hay posesión. En el amor solo existen los 4 pilares, que son humildad, aceptación, compasión y perdón. En ningún lado dice que puedas comprar ni poseer a nadie. Entonces, en no es compartido y no hay posesión. La energía en el balance. Todos hemos tenido sexo en el cual quedamos, pero pleno, chidísimo. O sea, quedas tu energía fluctuante, andas contento. Y hay veces que tienes sexo y te sientes agotado, como que te apalearon. Bueno, en el sexo consciente la energía es un balance. Te doy, me das, no me importa qué dirá la gente, no me importa qué pensarás tú, sino yo te quiero dar, te doy. Si no lo aceptas, está bien. Así de sencillo, no pasa nada. En cambio, en el sexo inconsciente siempre hay una pérdida de energía o un aumento de energía, dependiendo de la vibración de cada ser. Cuando se hace en la parte inconsciente, en la parte tridimensional. En el consciente, como ya lo hablamos acá en la parte del multifacético, es multiorgánico.
todos los órganos del cuerpo vibran, desde las uñas hasta los pelos de la cabeza, hasta los cabellos, pues, los pelos también. Se eriza el vello, aumenta la frecuencia respiratoria, la cardíaca, sudamos, se nos abren las pupilas, se nos hace agua la boca, y no digo otras partes, también se nos hace agua. Es multiorgánico. El inconsciente es nada más llegar, en el caso del hombre, masturbarlo hasta que tenga una erección y vamos a darle. O en el caso de una mujer, así nada más tantita salivita o lubricante y va para adentro. Ese es el sexo inconsciente. En el caso del sexo consciente es propulsivo, quiere decir pro hacia adelante, pulsar y mover, te mueve hacia adelante, acá donde nos importa que es la evolución del ser. En cambio, el sexo inconsciente es impulsivo, quiere decir que nos mueve hacia adentro a chocar. El impulso es lo que choca. Impulsar es chocar contra algo, mover hacia chocar. Y eso es el sexo inconsciente. El sexo consciente, y con esto vamos a terminar la clase de hoy. No es clase, digamos, el compartir lo que buenamente me llega y he aprendido con ustedes, y se los agradezco mucho. Es el desapego. Un ser consciente no se apega a persona alguna, porque entiende que llegó este fin, llegó este conocimiento, ya no necesitamos más. Es como alguien que se insiste en regresar al kinder cuando ya está en segundo de primaria. ¿Qué va a aprender? No. ¿Lo van a aceptar? No. Y si lo llegaran a aceptar, ¿qué aprendería? Nada, se estancaría, quedaría en una zona de confort. Eso es el apego. Cuando uno es consciente y termina el kinder, se gradúa del kinder y es feliz de ir a la primaria. Y encuentra nuevas aventuras y nuevas amistades y nuevas formas de vivir, nuevas formas de ser feliz en el kinder, en la primaria. Y no anhela lo que sucedía antes. ¿Qué pasa con el inconsciente? El inconsciente es al revés. Se quiere pegar a eso. Es que sin ti me muero, es que no puedo seguir sin ti. Así como novela, como reality, como todas esas estupideces que nos quieren forzar a ver. Bueno, regalan televisiones para que te puedan seguir manipulando. Pero en esto de la evolución humana no hay forma de jalar a nadie. Si tú quieres jalar a alguien, la evolución es una espiral que se va abriendo. Entonces los primeros escalones puedes jalar a alguien, pero siempre va a llegar el momento que quede del otro lado, y si lo sigues queriendo jalar, o te vas de hocico, o los dos se van de hocico. No hay manera de jalar a nadie. Entonces no esperes que si a ti te gusta este video, te parece interesante, nos puedes dar like y puedes suscribirte al canal, pero además no puedes forzar a nadie que lo entienda, que lo vea, que le guste, si no está en su capacidad, si no está en el grado evolutivo necesario para entenderlo y para empezar a entrar en esa necesidad de preguntarte a ti mismo si lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viendo es lo más que puedes llegar. Es como querer llegar con un USB a meterlo a un aparato de 8 track, así de ridículo se vería. Es como si tú metes un USB en la casetera, no va a funcionar, no va a dar música. Y es más fácil que se queme el USB y la casetera. Entonces, no lo intentes. Pero si conoces a gente que está ávida de este conocimiento, comparte este video.
Ya saben, ahí tienen toda la información acerca de cómo adquirir los libros de 456 días en las historias, El justiciero emocional, el Gestación y nacimiento espiritual, las páginas de Facebook donde nos encontramos, el correo electrónico, la forma de contactarnos. Si deseas un curso en algún lugar del planeta, si tú me haces llegar ahí y me das las facilidades, será un placer compartir con ustedes todo este conocimiento. Pero por mientras, les digo que feliz día, feliz semana, feliz vida. Hasta pronto.